Estamos acostumbrados a pensar que conocemos el pasado, que su mapa ha sido trazado hace tiempo y es inmutable. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que las piedras más sólidas en los cimientos de nuestro conocimiento son simplemente una ilusión hábilmente construida? Que las leyendas que repetimos de generación en generación ocultan historias mucho más extrañas, profundas y sorprendentes que cualquier invención? Emprendemos un viaje donde cada capítulo es una llave que desbloquea una cerradura oxidada en una puerta que guarda la verdadera realidad. Prepárense pues, lo que han creído toda su vida se desmoronará en polvo, y sobre sus restos surgirá la verdad, deslumbrante y aterradora en su grandeza. Mito número 1. El toque de la piel maldita. Imaginen una tarde de verano en un estanque cubierto de maleza. El aire es denso, huele a barro y tierra húmeda. Entre los juncos se oye el croar, y sobre una piedra vieja y musgosa aparece ella, una gran rana bultosa. Su piel, cubierta de protuberancias, parece la encarnación de algo antiguo y impuro. De inmediato, surge en nuestra memoria la voz autoritaria de la abuela, el susurro transmitido de boca en boca a lo largo de los siglos. ¡No toques! ¡Saldrán verrugas! Este miedo es casi genético. Miramos a la rana o al sapo y vemos no solo un anfibio, sino una fuente andante de un feo mal. Este mito está tan arraigado en nuestra conciencia que se ha convertido en parte del folclore, en una historia de terror infantil, en una verdad inquebrantable. La propia naturaleza parece darnos una señal. Allí está el ser de piel verrugosa, listo para compartir su riqueza con quien ose tocarlo. Durante siglos, las personas se han alejado de estas criaturas inofensivas, viéndolas como silenciosos portadores de una maldición, pequeños hechiceros del reino de los pantanos. Esta creencia era cómoda y lógica. No requería pruebas, pues todo estaba a la vista. Ahí está la piel bultosa. Ahí están las verrugas en las personas. La conexión parecía obvia, como la que existe entre el trueno y el relámpago. Y nadie se preguntaba si el verdadero culpable de la drama permanecía invisible, silenciosamente orquestando sus acciones, mientras toda la atención se centraba en el inocente anfibio que croaba en el crepúsculo. Pero la verdad, como suele ocurrir, se esconde no en lo visible, sino en el mundo microscópico. El verdadero arquitecto de las verrugas no es la magia de las ranas, sino un virus. El virus del papiloma humano, o VPH. Este agente invisible penetra en el organismo a través de pequeñas cortaduras y rasguños en la piel, y hace que las células de la epidermis se dividan sin control, creando esos crecimientos que llamamos con repugnancia verrugas. Existen más de 100 variedades, y ninguna de ellas tiene relación alguna con los anfibios. Los bultos en la piel de ranas y sapos son simplemente glándulas que secretan mucosidad para mantener la piel húmeda o un secreto específico para protegerse de los depredadores. Su verrugosidad es parte de su anatomía, su armadura, su forma de sobrevivir en este mundo, no un depósito de infecciones para los humanos. El mito nació de una simple semejanza visual, del miedo primitivo ante todo lo desconocido y no familiar. Miramos a la rana, vimos en ella lo que temíamos ver en nosotros mismos y trazamos una línea falsa. Y mientras la humanidad culpaba a seres inocentes, el verdadero culpable, el virus, se transmitía de persona a persona a través de apretones de mano, objetos de higiene compartidos o en piscinas públicas. La verdad es que puedes abrazar 1000 ranas y seguir teniendo una piel suave, pero basta un toque imprudente en el lugar incorrecto para que el virus encuentre a su víctima. Esta historia es un ejemplo perfecto de cómo tendemos a demonizar lo que consideramos ajeno, señalando culpables por su apariencia externa, mientras que la verdadera amenaza a menudo es invisible y mucho más prosaica. Tememos a los monstruos que nosotros mismos hemos creado, sin darnos cuenta de los verdaderos enemigos que acechan justo ante nosotros. De la misma manera, hemos creado la imagen de otro ser, asignándole el título de absoluto mal, aunque su corona resultó ser falsa. Mito número 2. La corona de veneno que resultó ser una falsificación. Su nombre se pronuncia con susurros y temor. La cobra real. Solo esta frase pinta en la imaginación una imagen de antiguas leyendas. Una enorme serpiente levantándose del suelo a un tercio de su cuerpo, inflando su hipnótica capucha, lista para un ataque mortal. En libros y películas, ella es la reina de las criaturas venenosas,
la encarnación de la muerte absoluta e ineludible. Se le atribuye el veneno más fuerte del planeta, una mordedura de la que no hay salvación. Esta imagen ha sido cultivada durante siglos. Los viajeros que regresaban de la India y del sudeste asiático traían relatos de una serpiente capaz de matar a un elefante. Los encantadores de serpientes en plazas bulliciosas hacían que ella bailara al son de flautas, pero incluso en este baile ritual se sentía un poder oculto, una amenaza mortal lista para desatarse en cualquier momento. El mito de su inigualable toxicidad era tan fuerte porque coincidía con su apariencia, majestuosa, grande, agresiva en defensa. Ella parecía una reina, y el mundo le entregó sin dudar la corona de la criatura más peligrosa. Parecía que la naturaleza había creado en su figura su obra maestra del terror, concentrando en una gota de su veneno toda la fuerza mortal de la selva. La gente creía en esto sin reservas, ya que un gran y temible depredador debía ser por obligación el más letal. Nadie quería creer que, en la sombra de este gigante, podría esconderse un verdadero asesino, mucho más efectivo. La resolución de este drama no se encuentra en el tamaño de la serpiente, sino en la fórmula bioquímica de su veneno. Sí, el veneno de la cobra real es extremadamente peligroso. Una mordedura puede liberar una enorme cantidad de neurotoxinas, suficiente para matar a 20 personas o incluso a un elefante adulto. En este mito no hay mentira, pero se omite lo principal, la calidad, no la cantidad. Si medimos la toxicidad del veneno, es decir, su potencia en estado puro, la cobra real no estará en primer lugar. Su veneno es un poderoso golpe de martillo, pero existen venenos en el mundo que son como una picadura de aguja envenenada, microscópicos, pero incomparablemente más mortales. El verdadero rey de la toxicidad es el taipán de McCoy, o la serpiente feroz que habita en los secos desiertos de Australia. Una dosis de su veneno puede matar a 100 personas. Ella es modesta, discreta y no tiene la apariencia majestuosa de una cobra, pero su arma está afilada a la perfección. Junto a ella se encuentran serpientes marinas, cuyo veneno es aún más tóxico. La cobra real es más bien un monarca, famoso no tanto por su genialidad, sino por el tamaño de su ejército. Se impone por cantidad, inyectando hasta 7 mililitros de veneno de una vez, mientras que los verdaderos maestros del arte venenoso se conforman con microdosis. La verdad es que la naturaleza no siempre hace a lo más grande y llamativo, lo más fuerte. A menudo, las cosas más peligrosas en el mundo parecen insignificantes. El mito de la cobra es una historia sobre cómo nos dejamos llevar por los efectos externos, confundiendo lo espectacular con lo efectivo. Hemos coronado a quien más grita sobre su fuerza, y hemos pasado por alto a un candidato al trono que es mucho más letal, aunque silencioso. Esta habilidad de la naturaleza para ocultar la verdadera esencia de las cosas se manifiesta no solo en el peligro mortal, sino también en lo que consideramos un signo de genialidad. Mito número 3. Los guardianes de los tesoros de nueces que en realidad eran jardineros por error. Un parque otoñal. El aire es fresco y claro, mientras un manto de hojas doradas y carmesí cruje bajo nuestros pies. Y entre esta esplendorosa decadencia corretean ellos, pequeñas criaturas en abrigados pelajes, ardillas. Las observamos con ternura y admiración. Aquí hay una de ellas, sosteniendo con sus patitas un valioso fruto, buscando afanosamente un lugar, cavando un agujero, escondiendo su tesoro y cuidadosamente camuflando su escondite. En nuestra mente se ha arraigado la imagen de la ardilla como símbolo de previsión y memoria fenomenal. Creemos que cada una de ellas tiene en su cabeza un mapa detallado, un atlas de todos sus innumerables escondites, y que con la llegada del invierno encontrará sin falta cada nuez oculta. Este mito nos presenta un retrato del estratega perfecto, un pequeño genio de la supervivencia que nunca olvida nada. Los profesores en la escuela ponen a las ardillas como ejemplo, hablando de la importancia de prepararse para el invierno. Los padres, al ver a la inquieta criatura, dicen a sus hijos: «Mira qué inteligente, lo recuerda todo». Esta fe en la infalible memoria de las ardillas es placentera y lógica. Convierte al animal en un personaje de fábula, dotándolo de cualidades humanas: diligencia, sabiduría, previsión. Nos gusta pensar que la naturaleza lo organizó todo de manera tan perfecta,
Aquí está una criatura ahorrativa que gracias a su aguda mente siempre estará bien alimentada. Aplaudimos su inteligencia, sin sospechar que la clave de su éxito, y más aún, de la salud de todo el bosque, radica no en su memoria, sino en su olvido. En realidad, las ardillas son terribles olvidadizas. Los estudios muestran que olvidan la ubicación de hasta un 75% de sus escondites. 3/4 partes de todas las nueces y bellotas enterradas quedan así, sin ser encontradas por sus dueños. Imagínense, 3 de cada 4 escondites se pierden para siempre. Desde la perspectiva del individuo, esto es un colosal fracaso, un mal plan. Pero desde la perspectiva del ecosistema es un mecanismo genial. Precisamente esta mala memoria convierte a las ardillas en uno de los más efectivos cuidadores de bosques en el planeta. Cada nuez olvidada, cada bellota perdida, es una potencial nueva árbol. Las ardillas, sin darse cuenta, realizan una siembra masiva de robles, cedros y avellanas, dispersando semillas lejos de los árboles madre. Su olvido no es un defecto, sino una función ecológica esencial, un motor de renovación y expansión de los bosques. No son solo pequeños recolectores, son jardineros involuntarios, arquitectos de futuros bosquecillos. La verdad es mucho más elegante y paradójica que el mito. Nos maravillamos con su aparente inteligencia, cuando deberíamos admirar la sabiduría de la naturaleza misma, que convierte el defecto de una especie en una ventaja para toda la ecosistema. Esta historia nos enseña que a veces los mayores logros se alcanzan por error, y lo que consideramos una debilidad puede ser una fuerza oculta. Nuestra percepción del mundo a menudo es demasiado lineal. Buscamos explicaciones simples y comprensibles, pasando por alto las conexiones complejas e invisibles que gobiernan la vida. Por ejemplo, miramos a un enorme ser que habita en el océano y sin dudar lo llamamos pez, sin sospechar cuán profundamente estamos equivocados. Mito número 4. El gigante marino que erróneamente fue tomado por pez. La silenciosa profundidad azul. En las aguas, donde los rayos del sol apenas penetran, se desliza una sombra colosal, la ballena, el ser más grande que jamás haya vivido en la tierra. Su tamaño asombra la imaginación, sus cantos se propagan a cientos de kilómetros bajo el agua. Durante siglos, los hombres que se aventuraban al mar miraban a estos gigantes y solo veían una cosa: gigantes peces. Esta lógica era tan sólida e inquebrantable como una roca. ¿Vive en el agua? Sí. ¿Tiene aletas y cola? Sí. ¿Nada y no se hunde? Sí. Entonces, eso es un pez. Para los marineros, los científicos antiguos, los escritores y el pueblo, la ballena era el rey de los peces, la cúspide de los mundos acuáticos. En libros, desde la Biblia hasta Moby Dick, se presenta precisamente en esta calidad, como un enorme monstruo marino, una creación de las profundidades, aunque majestuoso, aún se coloca en la misma categoría que el bacalao y el tiburón. Este mito está tan arraigado en el lenguaje y la cultura que incluso hoy podemos escuchar la frase «la ballena es un gran pez». Esta creencia era conveniente, colocaba a la ballena en un sistema de coordenadas comprensible, en una clasificación familiar. No teníamos que rompernos la cabeza sobre su naturaleza, pues la respuesta parecía estar a la vista, flotando en las olas del océano. Era demasiado grande, demasiado marino, para ser algo diferente. Pero tras esta apariencia engañosa se oculta una de las historias más asombrosas de la evolución, la historia de un regreso a casa. La verdad es que la ballena tiene una relación con los peces tan similar a la que tiene un ser humano con las lagartijas. Las ballenas son mamíferos. Sus lejanos ancestros, del tamaño de un perro pequeño, una vez caminaron por la tierra, sobre 4 patas. Hace millones de años, decidieron regresar al océano, el mismo elemento del cual alguna vez emergieron todos los vertebrados terrestres. Y la evolución realizó un milagro. Sus patas traseras se atrofiaron y se convirtieron en pequeñas y rudimentarias piezas óseas, escondidas profundamente dentro de su cuerpo, un silencio recordatorio de un pasado terrestre. Las patas delanteras se transformaron en potentes aletas pectorales. El cuerpo adquirió una forma aerodinámica y la cola se convirtió en el motor principal. Pero su esencia se mantuvo igual. No pueden respirar bajo el agua como los peces con branquias,
Necesitan salir a la superficie para inhalar aire con sus pulmones, a través de un orificio en la parte superior de la cabeza. Son de sangre caliente, a diferencia de los peces de sangre fría. Y lo más importante, dan a luz a crías vivas y las alimentan con leche, al igual que las vacas, los perros o los humanos. La ballena no es un pez, sino un mamífero que, a lo largo de la evolución, hizo un increíble regreso, volviendo al agua y adaptándose de nuevo a ella. Su historia no es la de un habitante del mar, sino la de un ser terrestre que conquistó de nuevo el océano. Este mito se desmorona en cuanto miramos bajo la piel del gigante y vemos no branquias, sino pulmones, no huevas, sino un útero, no sangre fría, sino un corazón caliente que late en el cuerpo de una criatura que alguna vez caminó por la tierra. Así como nos hemos equivocado en la naturaleza de este ser, también hemos errado gravemente en la verdadera historia del hombre que se creía un simple luchador de la arena. Mito número 5. El gladiador que no nació para la arena. Roma. La arena ardiente del Coliseo está empapada de sangre y sudor. El rugido de la multitud se mezcla con el choque de las espadas. Y en el centro de este infierno está él, Espartaco, un musculoso gladiador, vestido con la armadura, nacido esclavo y entrenado para matar en aras del entretenimiento del público. Su imagen ha sido tallada en nuestra conciencia por películas de Hollywood y novelas populares. Él es el símbolo del luchador indomable que pasó toda su vida en la escuela de gladiadores, soñando con la libertad. Su historia, tal como nos la presentan, es la de un asesino profesional que, un día, decidió dirigir su arte mortal no contra sus compañeros de infortunio, sino contra sus opresores. Lo vemos como un producto de un sistema brutal de entretenimiento romano, un hombre cuya única ciencia es el arte del combate en la arena. Este mito es conveniente y dramático. Crea un héroe claro y carismático, el esclavo gladiador convertido en general. Explica sus éxitos militares por su increíble experiencia en combate, adquirida en luchas diarias a vida o muerte. Esta imagen ha calado tan hondo en la cultura que ni siquiera intentamos cuestionarla. Espartaco significa gladiador. Gladiador significa Espartaco. Esta fórmula parece inquebrantable. Pero detrás de esta imagen cinematográfica se esconde la historia de una persona completamente diferente, no un combatiente de la arena, sino un soldado traicionado por sus propios comandantes. El verdadero Espartaco, según testimonios de los historiadores Plutarco y Apiano, no era un esclavo de nacimiento ni un producto del sistema de gladiadores. Era un tracio, un hombre libre que sirvió en las tropas auxiliares del ejército romano. Era un soldado que comprendía lo que significan táctica, estrategia y disciplina. No era un bárbaro salvaje, sino un hombre que conocía el poder de la máquina bélica romana desde dentro. Según una de las versiones, desertó, fue capturado y vendido como esclavo. Solo entonces, ya siendo un ex soldado, llegó a la escuela de gladiadores en Capua. El gladiadorismo para él no era la profesión de toda su vida, sino solo la última y más humillante etapa de su caída. Y cuando lideró la revuelta, no solo lo siguieron 70 gladiadores como él. Su ejército creció rápidamente gracias a miles de otras personas, esclavos rurales, pastores y pobres, todos aquellos a quienes Roma había despojado de todo. Él no era solo un campeón en la arena, era un experimentado comandante que logró organizar a esta multitud diversa en un ejército capaz de luchar. Su genio no residía en manejar una espada para el entretenimiento de la multitud, sino en sus conocimientos militares, adquiridos en su servicio a Roma. La verdad es que la revuelta no fue liderada por un asesino profesional, sino por un militar profesional que el sistema intentó quebrantar y convertir en entretenimiento, pero no pudo. El mito de Espartaco el gladiador oculta una tragedia mucho más profunda, la historia de cómo Roma creó a su enemigo más peligroso, transformando a un aliado soldado en un vengador implacable. Y así como nos hemos equivocado sobre la biografía real de este rebelde romano, el mundo también ha errado en la valoración del legado de otro gran guerrero, a quien a lo largo de los siglos han visto solo como un implacable destructor. Mito número 6. El bárbaro que construyó un imperio sobre la ley y el orden. Su nombre se ha convertido en sinónimo de destrucción. Gengis Khan. Cuando lo escuchamos, nuestra imaginación evoca hordas de salvajes nómadas, galopando por la estepa,
quemando ciudades y dejando tras de sí solo cenizas y montañas de calaveras. En los textos escolares y en la historia popular, él aparece como un genio de la guerra, pero al mismo tiempo, un absoluto bárbaro que no creó nada más que miedo y ruinas. Su imperio, según parece, se sostenía únicamente en la brutalidad y la fuerza de las armas. El mito sobre Gengis Khan, el destructor, dice que él era el azote de Dios, una fuerza ciega y furiosa de la naturaleza que arrasaba civilizaciones sin ofrecer nada a cambio. Esta imagen es muy simple y comprensible. Divide al mundo entre civilizados habitantes sedentarios y salvajes. Marco Polo escribió con asombro que se podía atravesar todo el imperio con un plato de oro en la cabeza y nadie te tocaría. Gengis Khan introdujo la escritura basándose en el alfabeto uigur para los asuntos gubernamentales. Creó el YAM, un sistema postal eficiente con estaciones de correos que permitía enviar edictos y reportes a una velocidad increíble para la época. Y lo más sorprendente para un gobernante del siglo XIII, proclamó una completa tolerancia religiosa. En su capital, Karakorum, coexistían iglesias cristianas, mezquitas musulmanas y templos budistas. Los clérigos de todas las confesiones estaban exentos de impuestos. Era un pragmático y entendía que para gobernar un vasto imperio multiconfesional, era necesario no suprimir, sino aprovechar los talentos de todos los pueblos. Sí, sus conquistas fueron brutales, pero su objetivo no era la destrucción sin sentido, sino crear un espacio unificado, ordenado y seguro para el comercio y el intercambio cultural. El mito del bárbaro oculta ante nosotros la figura compleja de un reformador y legislador, que edificó su imperio no solo con espadas, sino también con leyes. Y así como subestimamos el lado creador de este gobernante de las estepas, también nos equivocamos al analizar el estilo de vida de otro personaje famoso, considerándolo un aristócrata consentido. Mito número 7. Aristócrata que apenas llegaba a fin de mes. Lord Byron. Al escuchar este nombre, en la imaginación se presenta la figura de un héroe romántico. Mirada melancólica, cabellos ondeando al viento, lujosos atuendos. Él es un aristócrata en todo el sentido de la palabra, rico, consentido, viviendo la vida en los salones de Londres, en exuberantes bailes y en los brazos de múltiples admiradoras. Lo imaginamos como alguien que nunca conoció la necesidad, que desde su nacimiento estuvo rodeado de lujo y podía satisfacer cualquier capricho, ya fuera un viaje por Europa o financiar la Revolución griega. Este mito del consentido de la fortuna, del poeta que crea por aburrimiento en su castillo familiar, es muy seductor. Crea la imagen romántica perfecta, un genio y un ricachón en uno, libre de preocupaciones mundanas sobre el pan de cada día. Su rebeldía, su dolor mundial, nos parecen caprichos de un aristócrata harto en busca de emociones. Esta imagen se ha arraigado en la cultura y la aceptamos sin dudar, sin sospechar que tras la brillante fachada del título de Lord, se oculta una historia de lucha casi desesperada contra la pobreza y las deudas. En realidad, la juventud de George Gordon Byron estuvo lejos de la idílica vida aristocrática. Su padre, el capitán John Byron, era un famoso derrochador y malgastó toda la fortuna de su esposa, madre del poeta. Tras su muerte, ella se quedó con el pequeño George casi sin medios de subsistencia. Vivían en un modesto apartamento en Escocia, constantemente ocultándose de los acreedores. El título de Lord y la herencia de la abadía de Newstead le llegaron a Byron a la edad de 10 años, tras la muerte de su primo. Pero esta herencia fue más una maldición que una bendición. La propiedad estaba en un estado horrible, semidestruida, y junto con ella, Byron heredó enormes deudas. El título de un par del Reino Unido no garantizaba riqueza automática. Durante toda su juventud y años de estudiante en Cambridge, pasó desesperadamente buscando dinero, contrajo deudas, discutió con prestamistas y vivió de manera mucho más modesta que muchos de sus compañeros sin títulos ostentosos. Su salvación fue la literatura. Fue el asombroso éxito del poema El peregrinaje de Childe Harold, lo que le trajo sus primeros honorarios significativos. Para Byron, el trabajo literario no era simplemente un pasatiempo, sino una necesidad vital, una forma de saldar deudas y mantener un estilo de vida acorde con su estatus. La verdad es que uno de los aristócratas más brillantes de su época estaba a un paso de caer en un abismo de deudas, y su genio no solo era un don,
sino también un medio de supervivencia. El mito del Lord Rico es solo un bonito envoltorio que oculta la historia de un talentoso hombre que abrió camino de la pobreza a la fama con su pluma. Y así como nos equivocamos al confundir el título con la riqueza, también erramos al tomar el seudónimo de otro gran escritor como su verdadero nombre. Mito número 8. El gran escritor que en realidad no se llamaba así. Mark Twain. Este nombre es sinónimo de la literatura estadounidense, símbolo de ingenio, sátira y las inolvidables aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn a lo largo del río Mississippi. Para millones de lectores en todo el mundo, Mark Twain es el escritor, un ser de carne y hueso que creó estas obras maestras. Nos hemos familiarizado tanto con este nombre, que parece el único posible, absolutamente auténtico. Suena tan americano, tan jugoso y vibrante, que ni siquiera intentamos imaginar que un hombre con bigote y en traje blanco pudiera tener otro nombre, más prosaico. El mito de que Mark Twain es su verdadero nombre se refuerza con su conexión inquebrantable con el río. Parece que nació con ese nombre, que estaba destinado por el destino. Lo aceptamos como un hecho, como un nombre propio, sin reflexionar sobre su origen. Este error es tan común que incluso en algunas enciclopedias y biografías se le presta poca atención, como si fuese un detalle insignificante. Pero detrás de este seudónimo brillante y memorable, no solo se oculta su verdadero nombre, sino también toda una historia de los navegantes americanos, llena de peligros y un humor muy particular. El verdadero nombre del escritor es Samuel Langhorne Clemens, y Mark Twain no es un nombre, sino un término profesional de los barqueros en el río Mississippi. En su juventud, Samuel Clemens trabajó como barquero, guiando los barcos a través del cambiante y traicionero cauce del gran río. Para que las embarcaciones pudieran transitar de manera segura, se requería una profundidad específica. Los barqueros constantemente la medían con un plomo, una cuerda con peso y marcas. Cuando un marinero que medía la profundidad bajaba el plomo y tocaba el fondo en la marca de 2 brazas, alrededor de 3 metros con 6 décimas, gritaba al barquero en el puente de mando, "By the mark, Twain", que en español significa, "por la marca, 2". Este grito era la señal de que la profundidad era suficiente y segura para la navegación. Para Samuel Clemens, enamorado del río, este término tenía un significado especial. Él simbolizaba seguridad, confianza y conocimiento de su oficio. Al elegirlo como seudónimo en 1863, no solo inventó un nombre sonoro, se vinculó para siempre con su juventud fluvial, con un tiempo que consideraba el más feliz y libre de su vida. La verdad es que uno de los nombres más conocidos de la literatura mundial es en realidad un equipo de trabajo, una jerga profesional, un eco de aquellos días en que el futuro gran escritor navegaba su barco de vapor por las turbias aguas del Mississippi. Y así como este mito nos ocultó la verdadera historia detrás de su nombre, otro mito, igualmente monumental, oculta la verdadera naturaleza de una de las mayores obras de ingeniería del mundo. Mito número 9. El ferrocarril que cedió su corona. La carretera transiberiana. Este nombre resuena como música, como un himno a la conquista de espacios infinitos. En nuestra conciencia es el absoluto, indiscutible récord. El Gran Camino Siberiano, que se extiende desde Moscú hasta Vladivostok, es el ferrocarril más largo del mundo. Esta verdad la absorbimos desde nuestros días en la escuela. Se ha convertido en un motivo de orgullo nacional, un símbolo de la fuerza y la inmensidad del país. Imaginamos una interminable cinta de rieles atravesando la taiga, cruzando grandes ríos, conectando Europa y Asia. La imagen del transiberiano como campeón mundial en longitud está tan arraigada que cualquier intento de cuestionarlo parece un sacrilegio. Este mito es sostenido por guías de viaje, documentales y hasta fuentes oficiales. Es simple, comprensible y muy impresionante. Parece que nada puede ser más largo que esta columna de acero que se extiende a través de 7 zonas horarias. Decimos con confianza, el Transib es el más largo, sin sospechar que en el mundo moderno de las tecnologías ferroviarias, este título se ha vuelto, por decirlo suavemente, controvertido y depende de cómo se cuenta exactamente. La verdad es que el mundo de los ferrocarriles no se detiene, y en las últimas décadas han surgido nuevos gigantes que han desplazado al Transib de su pedestal.
Si contamos rutas de pasajeros continuas, el Transsib sigue siendo uno de los líderes con sus 9.288 kilómetros. Sin embargo, cuando hablamos de líneas de alta velocidad, ya ha sido superado desde hace tiempo. Por ejemplo, la línea de alta velocidad Pekín-Cantón, en China, tiene una extensión de casi 2.300 kilómetros, pero esto es solo una parte de una enorme red. Y si consideramos la longitud total de redes ferroviarias integradas o rutas de carga, la imagen se complica aún más. Han surgido nuevos corredores transcontinentales que conectan China con Europa, como la ruta Yiwu-Madrid, que se utiliza para transporte de carga y su longitud supera los 13.000 kilómetros. Así, el título de el más largo se ha vuelto difuso. El Transsib, sin duda, sigue siendo el ferrocarril más largo dentro de un solo país y un legendario camino histórico. Pero a gran escala, en el mundo de las cadenas logísticas modernas y las redes de alta velocidad, ya no es el campeón absoluto y único. El mito de su indiscutible supremacía es un tributo al pasado, a una gloriosa historia de pensamiento ingenieril, pero no refleja las realidades del siglo XXI. Es como comparar un antiguo barco de vela con un moderno portacontenedores. Ambos son magníficos, pero las tareas y escalas son diferentes, y así como nos hemos equivocado en la magnitud de esta obra de las manos humanas, también erramos en lo que realmente soporta otra creación igualmente famosa. Mito número 10. Una ciudad que no está sobre el agua, sino sobre un bosque. Venecia. Ciudad de cuento, ciudad ilusoria, que se eleva sobre las aguas de la laguna. Su imagen está intrínsecamente ligada al agua. Nos imaginamos cómo los palacios y catedrales de mármol emergen de las olas, cómo sus cimientos descansan en algún lugar en el lecho fangoso. El mito de Venecia, construida sobre el agua, es uno de los más bellos y románticos en la historia de la arquitectura. Crea una sensación de maravilla, fragilidad e irrealidad. Parece que la ciudad desafió a la propia naturaleza, levantando sus muros donde no había tierra firme. Navegamos en góndola por los estrechos canales, admiramos los edificios antiguos y creemos que debajo de nosotros solo hay agua y barro. Esta creencia intensifica la magia del lugar, transformando a Venecia en un enigma ingenieril, un triunfo del espíritu humano sobre el elemento. Nos maravillamos de la valentía de los antiguos venecianos, quienes aparentemente aprendieron a construir directamente sobre el agua, como si fueran magos. Esta imagen es tan cautivadora que no deseamos conocer la verdad, temiendo que la destruya. Pero la realidad, como suele suceder, resulta ser tan sorprendente como el mito, y oculta bajo el agua un secreto que impacta la imaginación tanto como los palacios flotantes. En realidad, Venecia no está construida sobre el agua, sino sobre un bosque. Un vasto bosque subterráneo de millones de pilotes de madera. Los antiguos constructores se enfrentaron a un problema. Las islas en la laguna poseían un suelo pantanoso e inestable, incapaz de soportar el peso de los edificios de piedra. Y encontraron una solución genial. Utilizaban troncos de alerce y de sauce, tipos de madera que en un entorno anaeróbico bajo el agua y en el barro no se pudren, sino que por el contrario, se petrifican y se vuelven increíblemente resistentes. Estos pilotes, de varios metros de longitud, fueron clavados miles de veces en el suelo blando, hasta que alcanzaban una densa capa de arcilla, ubicada profundamente bajo el barro. Crearon un denso bosque de pilotes que formaba una base sólida y artificial. Encima de estos pilotes colocaban gruesas plataformas de madera, y sobre ellas erguían los cimientos y paredes de piedra de las edificaciones. Así, cada palacio veneciano, cada iglesia, no se sostiene en el fondo de la laguna, sino sobre su propia pradera artificial de árboles petrificados. Por ejemplo, bajo la famosa iglesia de Santa María de la Salud, hay más de 1.100.000 pilotes. Bajo el puente de Rialto, decenas de miles. La verdad es que Venecia no es una ciudad sobre el agua, sino una ciudad sobre pilotes. Esta es una maravilla de la ingeniería, oculta a la vista, pero es lo que permite que este encaje de piedra flote sobre la laguna durante siglos. Este mito es un hermoso ejemplo de cómo la aparente ligereza y elegancia pueden ocultar un titánico esfuerzo y una poderosa estructura, escondida profundamente bajo la superficie. Y así como nos equivocamos sobre los cimientos de Venecia, también nos confundimos en la historia de otro gran monumento,
creyendo que su forma nunca cambió. Mito número 11. El guardián del desierto que constantemente cambiaba su rostro. El gran esfinge de Giza. El silencioso vigilante de las pirámides, cuyo rostro con la nariz rota y enigmática media sonrisa se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del antiguo Egipto. Lo miramos y vemos un monumento congelado en el tiempo. Nos parece que siempre ha lucido así, monolítico, del color del desierto, con una expresión eterna e inmutable, mirando hacia el sol naciente. El mito de la invariabilidad de la esfinge sostiene que los faraones del antiguo reino, Jefren o Keops, la esculpieron de la roca, y desde entonces solo ha ido deteriorándose bajo el embate de arenas y vientos, pero en su esencia ha permanecido igual. Nos imaginamos que se erguía sobre el desierto durante 4500 años, y los únicos cambios fueron las grietas del tiempo y las heridas infligidas por vándalos. Esta imagen crea la idea de un monumento eterno, ajeno al paso del tiempo, testigo de toda la historia humana. Esta creencia es conveniente, se alinea con nuestra percepción del antiguo Egipto como una civilización de monumental estabilidad, donde todo se creaba para la eternidad. Vemos en la esfinge una constante, un punto de referencia. Pero esta majestuosa estatua en realidad no fue un monumento estático, sino una especie de lienzo que fue reescrito y restaurado en numerosas ocasiones a lo largo de los milenios. La verdad es que la esfinge que vemos hoy es solo una sombra pálida de su aspecto original. En la antigüedad no era monocolor, sino vibrante y colorida. Su cuerpo estaba cubierto de pintura roja, y su tocado, el nemes, tenía franjas azules y amarillas, como las de los faraones. Restos de esta pintura todavía se pueden encontrar en rincones ocultos de la estatua. Pero eso no es lo principal. La esfinge ha sido desenterrada muchas veces de las arenas que casi la habían sepultado por completo. La primera restauración conocida fue realizada por Tutmosis IV, un 1500 años antes de nuestra era. Entre sus patas se colocó la famosa Estela del Sueño, que relata este evento. Los romanos también llevaron a cabo importantes reparaciones, reforzando sus patas y cuerpo con mampostería que todavía es visible hoy en día. Pero la hipótesis más intrigante de los geólogos y algunos egiptólogos sugiere que su rostro pudo haber sido remodelado. Originalmente, como creen algunos investigadores, podría haber sido la cabeza de un león, o incluso del dios Anubis con cabeza de chacal. Y posteriormente, en tiempos de los faraones del antiguo reino, se le dio un parecido retratístico con el monarca reinante. Esto explica por qué la cabeza de la esfinge es desproporcionadamente pequeña en comparación con su enorme cuerpo leonino. Quizás los faraones simplemente actualizaban el rostro de la deidad antigua, apropiándose de él. Así, la esfinge no es un monolito congelado, sino un palimpsesto, un antiguo pergamino del que se borraban inscripciones viejas para escribir nuevas. El mito de su inmutabilidad oculta tras de sí una historia tumultuosa de su vida, una historia de sepulturas bajo la arena, restauraciones, repintados y, posiblemente, incluso de cambios de identidad. Y así, como esta historia está oculta bajo capas de arena y tiempo, la historia de otro famoso monumento está cubierta por un manto de malentendidos sobre el error humano. Mito número 12. La torre que cayó debido a la naturaleza, y no por culpa del arquitecto. La Torre de Pisa. Una elegante y resplandeciente campanario, congelada en una eterna y graciosa inclinación. Su imagen está irremediablemente vinculada a la idea de error. Para el mundo, es un símbolo de un enorme fracaso arquitectónico que, irónicamente, se ha convertido en una celebridad internacional. El mito sobre la Torre de Pisa sostiene que un arquitecto torpe cometió un error fatal en los cálculos de los cimientos, lo que provocó que la torre comenzara a inclinarse desde el inicio de su construcción. Las leyendas incluso cuentan que las autoridades de la ciudad quisieron derribar esta vergonzosa estructura, pero luego decidieron dejarla como una curiosidad. Observamos su famoso ángulo y vemos el resultado de una falta humana, una curiosidad divertida que se ha convertido en un destino turístico. Esta historia es simple, irónica y aleccionadora. Nos enseña que incluso los errores pueden llevar a la fama. Esta creencia se refuerza por la propia apariencia de la torre. Es tan evidentemente incorrecta que la versión del error parece la única posible. Nos fotografiamos con gusto, sosteniendo la torre que cae,
Y nos reímos de los desafortunados constructores medievales, sin sospechar que la historia de su construcción no es una comedia de errores, sino un drama de 200 años de lucha del hombre contra la geología impredecible. En realidad, la inclinación de la torre no es tanto el resultado de un error arquitectónico, sino más bien la consecuencia de una elección de ubicación extremadamente desafortunada. La torre se erige sobre un terreno blando e inestable, compuesto de arena y arcilla, que no podía soportar el peso de la monumental estructura de mármol. Pero lo más interesante no es eso, sino cómo se construyó. La construcción comenzó en 1773 y se llevó a cabo con enormes pausas durante casi 200 años. Y eso es lo que salvó a la torre. Cuando tras la construcción de los primeros 3 pisos comenzó a inclinarse, los trabajos se detuvieron durante casi un siglo. Durante ese tiempo, el terreno bajo ella se compactó. Las siguientes generaciones de constructores, al reanudar los trabajos, intentaron compensar la inclinación. Construyeron nuevos pisos un poco más altos de un lado que del otro, lo que hizo que la torre adquiriera una forma ligeramente curvada, en forma de plátano. Luego hubo más pausas, más compactación del terreno, y nuevamente intentos de enderezar la estructura. Así, la historia de la Torre de Pisa no es la historia de un solo error, sino de una larga y deliberada lucha. Los constructores conocían el problema y trataron de resolverlo con los métodos a su alcance. La idea de derribar la torre nunca se consideró seriamente. Por el contrario, los pisanos estaban orgullosos de su campanario único. Y en el siglo XX, ingenieros realizaron complicados trabajos para estabilizar el terreno, que detuvieron su caída. La verdad es que la Torre de Pisa es un monumento no tanto a un error, sino a la perseverancia y a la ingeniosidad de varias generaciones de constructores que, enfrentándose a un problema aparentemente irresoluble, lograron convertirlo en una obra maestra. Y así como nos hemos equivocado al comprender las causas de la caída de este gigante de piedra, también frecuentemente erramos al entender la naturaleza de otro fenómeno, mucho más feroz y vertiginoso. Mito número 13. Fuego celeste que elige su camino no por la altura. Tormenta. El cielo se abre, la oscuridad es atravesada por un destello deslumbrante, y una flecha de fuego, el rayo, impacta en la tierra. Desde la infancia, nos enseñan una regla simple y aparentemente inquebrantable. El rayo siempre golpea al objeto más alto. Creemos que la descarga eléctrica, como un depredador primitivo, busca la presa más fácil. Un árbol alto en un campo, el pináculo de una iglesia, o una persona solitaria en la cima de una colina. Este mito es la base de todas las reglas de seguridad durante una tormenta. No te escondas bajo un árbol alto. Aléjate de la elevación abierta. Estos consejos son lógicos y comprensibles. Crean una imagen de un fenómeno predecible y controlable. Parece que si nos mantenemos alejados de todo lo alto, estaremos a salvo. Esta creencia, en que la altura es el único y principal factor, es muy conveniente. Nos da la ilusión de controlar una de las fuerzas más poderosas y caóticas de la naturaleza. Construimos una jerarquía simple. Cuanto más alto es el objeto, más peligroso es. Pero la naturaleza de la electricidad es mucho más compleja y caprichosa que este esquema directo, y el rayo elige su objetivo basándose no solo en la altura. La verdad es que el rayo no busca el objeto más alto, sino el camino de menor resistencia eléctrica. Esta es una ley fundamental de la física. La descarga eléctrica tiende a seguir el camino más fácil y corto, desde la nube hasta la Tierra. Sí, los objetos altos, especialmente aquellos con buena conductividad, como un árbol mojado o un pináculo metálico, efectivamente suelen ser dicho camino, ya que reducen la distancia que la descarga necesita recorrer a través del aire, que tiene una alta resistencia. Pero esta no es una regla absoluta. La elección del rayo está influenciada por numerosos factores: la humedad del aire, la ionización, la presencia de objetos metálicos bajo tierra, las fallas geológicas. A veces, el camino a través de un objeto más bajo pero mejor conductor, o a través de una zona con aire más ionizado, puede resultar más fácil para la descarga que el camino a través de un pino alto cercano. Por ello, el rayo puede impactar en un campo al lado de un bosque, en un arbusto bajo cerca de un árbol, o incluso en la superficie plana de un lago. Las estadísticas lo confirman. Los objetos altos son más frecuentemente alcanzados,
pero no siempre. El mito del impacto en el más alto es una peligrosa simplificación. Genera una falsa sensación de seguridad en aquellos que están cerca de objetos altos, pero no directamente debajo de ellos. En realidad, durante una tormenta es peligroso estar en cualquier parte del terreno abierto. El rayo no es un francotirador que apunta a la cima más alta, sino más bien un río ramificado de energía que busca cualquier cauce para alcanzar la Tierra. Y así como simplificamos la comprensión de este feroz fenómeno natural, también a menudo nos equivocamos sobre la naturaleza de otro desastre, mucho más silencioso e imperceptible. Mito número 14. Un desastre que no siempre es visible a simple vista. Sequía. Con esta palabra, la imaginación dibuja una imagen vívida y aterradora. Una tierra agrietada y quemada por el sol que se extiende hasta el horizonte. Lechos de ríos secos, hierba marchita, animales deshidratados en busca de agua. Para la mayoría de nosotros, la sequía es sinónimo de una larga ausencia de lluvia. Creemos que es un fenómeno simple y comprensible. No hay lluvia, por lo tanto, hay sequía. Este mito se basa en nuestra percepción visual. Vemos sequedad y concluimos que hay un desastre. Parece que la sequía es fácil de detectar. Basta con mirar por la ventana o consultar el pronóstico del tiempo. Esta creencia de que la sequía es solo un fenómeno meteorológico, falta de precipitaciones, es muy común. Es conveniente, ya que nos permite pensar que tan pronto como caiga la lluvia, el problema se resolverá. Esperamos las nubes en el cielo como la única salvación, sin sospechar que la sequía es un enemigo astuto y multifacético que puede avanzar sin ser notado, y continuar incluso cuando ya han comenzado las lluvias. En realidad, la falta de lluvia es solo uno de los tipos de sequía, la meteorológica. Pero existen otras formas, igual de peligrosas. Hay sequía edáfica. Puede llover, pero de forma escasa y débil, y la humedad no penetra en el suelo, dejando a las raíces de las plantas sin agua. Está la sequía agronómica, cuando la falta de humedad en el suelo alcanza un punto crítico y resulta en la pérdida de cosechas. Y existe la más insidiosa, la sequía hidrológica. Esta ocurre cuando el nivel de agua en ríos, lagos y aguas subterráneas disminuye significativamente. Este proceso puede continuar durante meses e incluso años después de que ha terminado la sequía meteorológica. Puede llover, los campos pueden estar verdes, pero los ríos seguirán bajos y los pozos vacíos, porque un enorme sistema de acuíferos necesita mucho más tiempo para recuperarse. Así, la sequía no es simplemente la ausencia de lluvia, sino un proceso complejo que altera el balance hídrico de toda una región. Puede ser invisible para el curioso que ve la hierba verde, pero un agricultor cuyo pozo se ha secado, y un ingeniero de una central hidroeléctrica cuyas turbinas han parado, conocen su verdadero rostro. El mito de la sequía, como simple ausencia de precipitaciones, oculta su naturaleza compleja y multinivel, y nos lleva a subestimar sus consecuencias a largo plazo. Y así como erróneamente juzgamos este fenómeno en tierra firme, también nos engañamos al comprender otro fenómeno, igualmente poderoso, que nace en el océano. Mito número 15. La ola invisible que finge ser inofensiva. Tsunami. El nombre de este desastre evoca en la mente la imagen de una gigantesca pared de agua, casi vertical, que se desplaza por el océano arrasando todo a su paso. Las películas de catástrofes han reforzado este mito. Vemos barcos en la cresta de una ola colosal elevándose hacia el cielo y cayendo después. Esta imagen es tan vívida que se ha convertido en sinónimo del fenómeno mismo. Sin embargo, junto a esto, existe otro mito más sutil que a menudo se escucha. En el océano abierto, un tsunami es completamente imperceptible y seguro para los barcos, porque la altura de la ola no supera el metro. Esta parte del mito, a diferencia de la imagen que nos ofrece Hollywood, es verdad. Sin embargo, el error radica en cómo interpretamos esa seguridad. Imaginamos que el barco simplemente se balanceará ligeramente en una suave ola y continuará su camino, sin notar la amenaza. Esta creencia crea una imagen paradójica. Una fuerza mortal que, en su elemento natural, finge ser una ondulación inofensiva. Y aunque esta imagen se basa en un hecho real, oculta la verdadera y colosal energía que porta esta ola invisible. De hecho, en el profundo océano, la altura de una ola de tsunami rara vez supera 1 metro,
Pero su principal característica no es la altura, sino su increíble longitud. La longitud de una ola de viento normal es de 100 a 200 metros. La longitud de una ola de tsunami puede alcanzar cientos de kilómetros. Imagina no un breve crestón, sino un abultamiento extremadamente largo de toda la masa del océano, desde el fondo hasta la superficie. Cuando un barco se encuentra con tal ola, no se eleva sobre ella, sino que se levanta y se baja de manera muy suave y lenta. El ascenso puede durar de 10 a 15 minutos, y lo mismo el descenso. La tripulación podría ni siquiera notar esto, confundiéndolo con una típica oscilación oceánica. Pero en esta suave ola está contenida la energía de toda la columna de agua levantada por el terremoto submarino. Y cuando esta colosal masa de agua, moviéndose a la velocidad de un avión a reacción, se aproxima a aguas poco profundas, se produce una transformación. La longitud de la ola se reduce drásticamente y toda su monstruosa energía se libera hacia arriba, convirtiendo la suave colina en esa gigantesca pared de agua que conocemos. Así, la verdad sobre la imperceptibilidad del tsunami en el océano es solo la mitad de la historia. Es la invisibilidad de un arma cargada. El mito radica en nuestra percepción de esta imperceptibilidad como seguridad. En realidad, es el silencio antes de la tormenta, la calma de un depredador que aún no ha realizado su ataque mortal. Esta es la historia de cómo la fuerza más destructiva puede esconderse tras una máscara de serenidad, guardando su poder hasta el último momento. Y así como el océano oculta bajo su superficie tal energía, otro continente helado guarda bajo su armadura lo que menos esperamos encontrar allí. Mito número 16. El continente helado, bajo el cual fluyen ríos cálidos. Antártida. Silencio blanco. El lugar más frío, seco y alto del planeta. Cuando pensamos en este continente, nuestra imaginación pinta un desierto helado infinito, atrapado en el frío eterno. Nos imaginamos un escudo de hielo de varios kilómetros, bajo el cual solo hay tierra rocosa helada. El mito de la Antártida, como un monolito helado y desolado, sostiene que allí no hay ríos ni lagos en el sentido que entendemos. El agua solo existe en estado sólido, en forma de hielo y nieve. Esta imagen parece absolutamente lógica. Con temperaturas promedio que caen por debajo de los 50 grados Celsius, la existencia de agua líquida parece imposible. Este mito se refuerza con fotografías y documentales que solo nos muestran la superficie de la cúpula de hielo. Vemos hielo, hielo y más hielo, y nuestra mente se niega a creer que bajo esta gruesa capa de frío de varios kilómetros puede esconderse un mundo entero, lleno de movimiento y vida. Pero la realidad, como resulta, es mucho más sorprendente y compleja. A finales del siglo XX, los científicos, utilizando métodos de sondeo sísmico y radar, hicieron uno de los mayores descubrimientos geográficos de la modernidad. Descubrieron que bajo la capa de hielo de la Antártida se oculta una enorme red de más de 400 lagos y ríos subglaciares. El más famoso de ellos es el lago Vostok, ubicado bajo casi 4 kilómetros de hielo. Su tamaño es comparable al del lago Ontario y es uno de los lagos más grandes del planeta. ¿Cómo es posible? El secreto radica en dos factores. Primero, la inmensa capa de hielo genera una presión colosal que reduce la temperatura de congelación del agua. En segundo lugar, el calor que emana del interior de la Tierra, calor geotérmico, calienta la base del glaciar desde abajo. La combinación de estos dos factores crea las condiciones bajo las cuales el agua en la base del glaciar puede permanecer en estado líquido. Estos lagos y ríos forman un ecosistema único, aislado del mundo exterior, que no ha visto la luz solar durante millones de años. Los científicos, al perforar pozos y tomar muestras de agua, han encontrado microorganismos que existen en completa oscuridad y se alimentan a partir de reacciones químicas. Así, la Antártida no es un monolito muerto, sino un mundo en dos capas. Arriba, un reino de hielo y frío, y abajo, oculto a la vista, una hidrosfera llena de misterios y, posiblemente, formas de vida únicas. El mito del continente desértico ha caído, revelándonos una nueva geografía inexplorada de nuestro propio planeta. Así como nos hemos equivocado en la anatomía de un continente entero, a menudo también erramos en la comprensión de la anatomía de nuestro propio cuerpo, especialmente cuando se trata de partes que parecen inútiles.
Mito número 17. Los dientes que no siempre merecen ser expulsados. Los dientes de sabiduría. Ya su nombre suena irónico, considerando cuántos problemas traen. Para la mayoría de las personas son un vestigio, una herencia inútil de lejanos ancestros que necesitaban mandíbulas fuertes para masticar alimentos duros. En el mundo moderno, según dice el mito popular, simplemente no tienen lugar en nuestra boca. Este mito sostiene que los dientes de sabiduría deben ser extraídos por todos y siempre, preferiblemente en la adolescencia, por si acaso. Los dentistas parecen apoyar esta idea, y la extracción de las 8 se ha convertido en un procedimiento casi rutinario, una especie de rito de paso a la vida adulta. Creemos que inevitablemente crecerán torcidos, causarán inflamación, desplazarán otros dientes y son, en general, una bomba de tiempo. Esta creencia se basa en el miedo al dolor y a las complicaciones. Es más fácil deshacerse de un problema potencial por adelantado que esperar a que se manifieste. La idea de la extracción preventiva parece lógica y segura. Tratamos los dientes de sabiduría como el apéndice, un órgano innecesario que es mejor quitar antes de que se inflame. Pero esta estrategia de bombardeo aéreo ignora el hecho de que, en algunos casos, estos dientes pueden ser totalmente funcionales y útiles. La verdad es que la extracción de muelas del juicio, sin estrictas indicaciones médicas, no solo no es necesaria, sino que puede ser perjudicial. Sí, en muchos casos realmente causan problemas. No tienen suficiente espacio en la mandíbula, crecen en ángulo, presionan a los dientes vecinos o no pueden erupcionar completamente, causando inflamación de las encías, pericoronitis. En tales situaciones, su extracción está completamente justificada. Sin embargo, si una persona tiene una mandíbula suficientemente grande y las muelas del juicio han erupcionado correctamente, ocupan la posición adecuada en la fila dental y participan en el proceso de masticación, son dientes completamente sanos. Se pueden limpiar, tratar contra caries y pueden servir fielmente toda la vida. Además, en el futuro, pueden convertirse en un soporte para un puente dental si se pierden los dientes vecinos. La extracción de un diente de muela del juicio sano y correctamente colocado es una cirugía que, como cualquier intervención, conlleva riesgos. Daño a un nervio, infección, un periodo de curación largo y doloroso. La odontología moderna adopta un enfoque conservador. Si no hay problema, no hay extracción. El mito de que todos los dientes de muela del juicio son un mal que debe ser erradicado es una visión anticuada y demasiado simplificada de la compleja anatomía humana. Es una historia sobre cómo la práctica masiva basada en el miedo ha eclipsado un enfoque individual y ponderado hacia la salud. Y así como nos equivocamos sobre la necesidad de esta operación, también nos equivocamos sobre la utilidad de un medicamento popular, creyendo que es una panacea para los ancianos. Mito número 18. La pastilla que no es el elixir de la longevidad. Aspirina. Una pequeña pastilla blanca, familiar para todos desde la infancia. Estamos acostumbrados a considerarla una solución universal para el dolor de cabeza, la fiebre y los resfriados. Pero en las últimas décadas se ha creado un nuevo y mucho más vasto mito en torno a la aspirina. Este sostiene que la toma regular de aspirina en pequeñas dosis, después de los 50 años, es un requisito obligatorio para la salud del corazón y los vasos sanguíneos. El mito afirma que la aspirina diluye la sangre y así previene infartos y derrames, por lo que todos los ancianos deben tomarla como prevención, al igual que vitaminas. Esta idea se ha vuelto increíblemente popular. Millones de personas en todo el mundo han empezado a tomar aspirina diariamente, sin prescripción médica, creyendo que están haciendo una sabia inversión en su longevidad. Esta creencia se ha visto respaldada por numerosos artículos en revistas populares y noticias que ensalzan a la aspirina como una pastilla milagrosa, accesible para todos. La idea era simple y seductora. Una pastilla barata al día y estás protegido de las enfermedades más temibles de la modernidad. Parecía que se había encontrado una panacea, un elixir de juventud para los vasos. Pero detrás de esta imagen colorida se oculta la dura verdad sobre los efectos secundarios y serios riesgos que hacen que tal automedicación sea mortalmente peligrosa. En realidad, la aspirina no diluye la sangre en el sentido estricto de la palabra. Él bloquea la actividad de las plaquetas, las células sanguíneas responsables de la coagulación.
Esta propiedad realmente ayuda a prevenir la formación de coágulos en personas con alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, como aquellos que ya han sufrido un infarto, un derrame cerebral o que tienen aterosclerosis confirmada. Para este grupo de pacientes, los beneficios de tomar aspirina superan de verdad los riesgos. Sin embargo, para las personas sanas que no tienen indicaciones directas, el consumo preventivo de aspirina puede causar más daño que beneficio. El principal peligro es el riesgo de hemorragias internas, principalmente gastrointestinales. La aspirina actúa de forma agresiva sobre la mucosa del estómago, lo que puede llevar al desarrollo de úlceras y hemorragias que amenazan la vida. También aumenta el riesgo de un derrame hemorrágico, es decir, sangrado en el cerebro. Estudios internacionales importantes de los últimos años han demostrado que para la prevención primaria, es decir, en personas sanas, los riesgos asociados al uso de aspirina superan sus beneficios. Por ello, hoy en día los médicos la prescriben estrictamente según las indicaciones, después de una evaluación cuidadosa de todos los riesgos para cada paciente en particular. El mito sobre la utilidad universal de la aspirina para todos los mayores de 50 años es un engaño peligroso, creado por una interpretación errónea de los datos científicos. Esta es una historia sobre cómo un medicamento que salva vidas para unos puede convertirse en veneno para otros, y la importancia de un enfoque individual en la medicina. Así como erróneamente dividimos los medicamentos en buenos y malos, también malinterpretamos uno de los estados más poderosos de nuestra psique. Mito número 19. La emoción que puede ser una aliada, no un enemigo. Estrés. Esta palabra se ha convertido en uno de los grandes temores del mundo moderno. Lo escuchamos por todas partes. Estrés en el trabajo, estrés en la familia, estrés por las noticias. En nuestra mente se ha arraigado el mito de que el estrés es un mal absoluto. Creemos que debemos evitarlo a toda costa, que es la causa de todas las enfermedades, desde un resfriado hasta el cáncer, y que la vida ideal es una vida sin estrés, en completa calma y relajación. Este mito nos pinta una imagen del estrés como una fuerza destructiva que lentamente socava nuestra salud y nuestra mente. Compramos libros sobre cómo combatir el estrés, asistimos a cursos de meditación, bebemos tés relajantes, todo para expulsar a este enemigo de nuestras vidas. Esta creencia es muy cómoda, ya que nos proporciona un culpable claro y sencillo para todos nuestros problemas. ¿No has dormido bien? Estrés. ¿Has discutido con un ser querido? Estrés. ¿No puedes entregar un proyecto a tiempo? Estrés. Hemos demonizado este estado, convirtiéndolo en una explicación universal para cualquier fracaso o problema de salud, sin darnos cuenta de que este fenómeno tiene también un lado positivo. La verdad es que el estrés puede ser diferente. Los científicos lo clasifican en dos tipos, distrés y eustrés. El distrés es ese mal estrés que todos conocemos y tememos. Surge por una tensión prolongada o excesiva, cuando nuestros recursos se agotan, y de verdad puede conducir a consecuencias negativas para nuestra salud. Pero también existe el eustrés, el buen o estrés positivo. Esta es la reacción movilizadora del organismo ante un desafío, una tarea interesante y compleja. Cuando un deportista se prepara para la competencia, cuando un estudiante presenta un examen importante, cuando un artista sale al escenario, experimentan el eustrés. En ese momento, el cuerpo produce adrenalina y noradrenalina, lo que agudiza la atención, mejora la concentración, aumenta la productividad y nos ayuda a lograr resultados destacados. El eustrés es lo que nos impulsa a crecer, desarrollarnos y superar obstáculos. Una vida sin él sería aburrida, insípida y carente de logros. Sería un estado de apatía, no de felicidad. El problema no es el estrés en sí, sino su dosificación y nuestra actitud hacia él. Evitar el estrés por completo no solo es imposible, sino también perjudicial. Debemos aprender a no luchar contra él, sino a manejarlo, transformando el distrés destructivo en eustrés constructivo. El mito del daño absoluto del estrés es un error que nos priva de una poderosa herramienta para el desarrollo personal. Es una historia sobre cómo, al luchar contra la sombra, corremos el riesgo de perder la luz misma. Y así como a menudo buscamos secretos de salud en los lugares equivocados,
También erramos al buscar el secreto de la longevidad. Mito número 20. Los montañeses centenarios, cuyos pasaportes resultaron ser más jóvenes que sus leyendas. Las zonas azules. Así se denominan las regiones del mundo donde las personas viven de manera anómala por mucho tiempo. Y uno de los mitos más persistentes sobre la longevidad sostiene que la mayoría de los campeones de edad son montañeses. Imaginamos ancianos sabios que viven en aldeas aisladas, ya sea en el Cáucaso, en los Himalayas o en los Andes. El mito presenta un cuadro idílico. Ellos beben agua de manantial pura, respiran aire montañés cristalino, comen alimentos sencillos y naturales, y trabajan físicamente toda su vida. Esta creencia de que las montañas son el elixir de la juventud es muy romántica y atractiva. Nos brinda una fórmula simple y comprensible de longevidad. Salir de la ciudad sucia, vivir en armonía con la naturaleza y vivirás 100 años. Esta imagen se refuerza con numerosos artículos y programas de televisión que nos muestran a ancianos sonrientes y arrugados, afirmando que tienen 120 o incluso 150 años. Creemos en esto porque queremos creer en un milagro, en que hay un lugar donde la civilización no ha tenido un impacto perjudicial, donde las personas han encontrado el secreto de la eterna juventud. En realidad, aunque un estilo de vida saludable, conexiones sociales y una dieta adecuada juegan un papel crucial en la longevidad, y en algunas zonas azules como Okinawa en Japón o Cerdeña en Italia, esto ha sido confirmado por la ciencia. El mito de los extraordinarios centenarios de las remotas montañas ha resultado ser una exageración y, en ocasiones, una clara falsificación. Demógrafos y gerontólogos, al comenzar una rigurosa verificación de documentos, se encontraron con una realidad desalentadora. En muchas de estas regiones, por ejemplo, en el Cáucaso o en Ecuador, que eran famosas por sus longevos, faltaban sistemas confiables de registro de nacimientos en el pasado. La edad a menudo se determinaba por el testimonio del propio individuo o de sus familiares, sin documentos que lo corroboraran. En algunos casos, se descubrió que los hijos, para recibir la pensión del padre fallecido, simplemente usaban su nombre y documentos. En otros casos, las personas exageraban su edad en busca de respeto y atención de periodistas y turistas. Cuando los científicos comenzaron a exigir pruebas documentales, el número de ancianos de 150 años se redujo drásticamente. Resultó que el aire puro y la comida natural son maravillosos, pero no hacen milagros que desafíen las leyes de la biología. Los verdaderos factores, respaldados por la ciencia, son la genética, una alimentación moderada, actividad física constante y fuertes lazos sociales. El mito de los montañeses inmortales es un cuento hermoso que oculta una verdad más compleja y prosaica. El secreto de la longevidad no es un lugar mágico, sino el trabajo diario y la afortunada convergencia de numerosos factores. Y así como buscamos magia donde no la hay, a menudo también atribuimos un sentido místico a eventos completamente aleatorios. Mito número 21. Un tropiezo que no afecta el destino. Imagina, te apresuras en tus asuntos, sumido en tus pensamientos, y de repente tu pierna izquierda tropieza con un bache en el asfalto. Apenas evitas caer, y tu corazón se acelera. Y en ese momento, como una mosca molesta, surge en tu mente una idea, grabada desde la infancia. Tropecé con la pierna izquierda. El día será desafortunado. Esta superstición es una de las más comunes y persistentes. Parece inofensiva, pero tiene un poder sorprendente. Para muchas personas, un pequeño incidente puede teñir todo el día que viene de tonos sombríos. Comienzan a esperar problemas, se vuelven más ansiosos y distraídos, y al final, siguiendo la ley de la profecía autocumplida, efectivamente ocurren los contratiempos. El mito de la pierna izquierda desafortunada tiene raíces profundas en la antigüedad. En muchas culturas, el lado izquierdo se asociaba con algo malo, impuro, incorrecto. El lado derecho era visto como divino, correcto, justo. Esta dicotomía se reflejó en el lenguaje, en rituales y, por supuesto, en presagios. Tropezar con la buena pierna derecha es solo un desafortunado incidente, mientras que con la mala pierna izquierda, un mal auspicio, una advertencia del destino. Esta creencia era tan fuerte porque ofrecía una sencilla explicación a los futuros fracasos
y permitía prepararse a ellos moralmente. Pero la verdad, por supuesto, no tiene nada que ver con la mística. Desde la perspectiva de la fisiología y la estadística, no hay absolutamente ninguna diferencia en qué pierna tropiezas. Es un evento completamente aleatorio, dependiendo de la posición de tu cuerpo, el estado del camino, tus zapatos y cientos de otros factores prosaicos. Ninguna energía cósmica está vigilando tus pies para enviarte una señal sobre desgracias inminentes. La superstición funciona exclusivamente a través de nuestra psicología. Creer en el presagio genera una expectativa ansiosa que, a su vez, nos lleva a enfocarnos en eventos negativos. Si después de tropezar con la pierna derecha se rompe una bolsa de compras, piensas, ¡qué frustrante! Pero si lo mismo ocurre después de tropezar con la pierna izquierda, piensas, ¡ajá! Ya lo sabía, el presagio ha funcionado. Esto se llama distorsión cognitiva o sesgo de confirmación. Solo notamos y recordamos aquello que respalda nuestras creencias, ignorando todo lo que les contradice. El mito de la pierna izquierda es un ejemplo perfecto de cómo nuestra propia mente crea trampas, haciendo que veamos señales ominosas donde solo hay casualidad. Es una historia sobre cómo los temores antiguos siguen influyendo en nuestra percepción de la realidad, incluso en el siglo XXI. Y así como buscamos malas señales, también nos aferramos a los signos que prometen buena suerte, incluso si parecen bastante inusuales. Mito número 22. El jorobado que no trae suerte en su joroba. Imagina una escena de una vieja película o novela. Un hombre con joroba camina por la calle, y los transeúntes, al verlo, comienzan a sonreír de forma supersticiosa, agarrándose los botones o susurrando, ¡a la suerte! ¡A la riqueza! Este mito, que sostiene que encontrarse con un jorobado trae buena suerte, es uno de los más extraños y, a primera vista, crueles supersticiones. Parece paradójico que un defecto físico, que causaba tanto sufrimiento, se convirtiera para los demás en un símbolo de bienestar venidero. Sin embargo, esta creencia fue increíblemente común, especialmente en la cultura eslava. La gente creía sinceramente que tocar la joroba de tal persona significaba atraer riqueza y fortuna. Este mito era tan fuerte que, a veces, las personas con esta condición eran invitadas a bodas o negociaciones importantes como talismanes vivientes. ¿Por qué? ¿De dónde proviene esta extraña asociación? La explicación se encuentra en un juego de palabras y antiguas creencias paganas. Las raíces de esta superstición probablemente se encuentran en la similitud sonora de las palabras. En ruso, la palabra gorb, joroba, sonaba similar a la palabra gruz, carga, lo que acercaba la idea de riqueza. La joroba en la espalda de una persona se percibía metafóricamente como un saco de bienes que llevaba. Tocar esa joroba significaba, simbólicamente, tocar esa riqueza. Además, en la conciencia arcaica, las personas con características físicas diferentes a menudo eran consideradas marcadas por dioses o espíritus. No eran como los demás, por lo que tenían una conexión especial con el mundo sobrenatural. Se les consideraba ya sea maldecidos, o por el contrario, dotados de un don especial. En una interpretación positiva, la joroba podía ser vista como una señal de especial favor del destino, el cual esta persona podía compartir con otros. Con el tiempo, la carga mística se desvaneció, pero la superstición se mantuvo. La verdad es que no existe ninguna conexión mágica entre el jorbo de una persona y la suerte de otra. Esta superstición es un relicario de un antiguo pensamiento mágico que buscaba conexiones y símbolos ocultos en todo lo que iba más allá de la cotidianidad. Es una historia sobre cómo la conciencia humana puede convertir la tragedia de uno en esperanza para otro, creando mitos que son a la vez crueles y llenos de una ingenua fe en los milagros. Y así como esta fe llevó a las personas a realizar rituales extraños, otra, igualmente absurda, todavía rige el comportamiento de un grupo social entero. Mito número 23. Conocimientos que no se lavan con agua. Imagina un estudiante en la noche anterior a un examen importante. Libros, apuntes, litros de café. La cabeza zumbando de tanta información. Y así, por la mañana, la mano se dirige a la ducha, pero rápidamente se detiene. Suena en la mente la voz de los mayores, una voz del folclore estudiantil. No te laves la cabeza antes del examen, se te irán todos los conocimientos.
Esta superstición es una de las más curiosas y, al mismo tiempo, más persistentes en el ámbito académico. Estudiantes, que a primera vista parecen racionales y educados, transmiten este extraño tabú de generación en generación. El mito de los conocimientos lavables es tan fuerte que muchos realmente se presentan a pruebas importantes o defensas de tesis sin haberse lavado la cabeza, temiendo perder la valiosa información que memorizan la noche anterior. Esta creencia puede parecer absurda, pero resulta efectiva, ya que apela al principal miedo de cualquier estudiante, el temor a olvidar todo en el momento más crucial. Propone una acción ritual simple, o más bien una inacción, que supuestamente garantiza la preservación del conocimiento. En realidad, por supuesto, no hay ninguna conexión física entre lavarse la cabeza y los procesos de memoria en el cerebro. El conocimiento no es suciedad que se puede quitar con champú. Se compone de complejas conexiones neuronales que se forman durante el aprendizaje y que no se pueden destruir con un chorro de agua. Entonces, ¿por qué este mito es tan popular? Sus raíces se encuentran en la psicología del estrés y la ansiedad. Un examen representa una gran tensión nerviosa. En tales momentos, las personas tienden a recurrir a rituales irracionales para obtener al menos una ilusión de control sobre la situación. El tabú de no lavarse la cabeza es uno de esos rituales, junto con el moneda debajo del pie o dormir sobre el libro de texto. Ayuda a disminuir la ansiedad, creando la sensación de que has hecho todo correcto para un examen exitoso. Además, este mito puede tener una explicación más prosaica. Una ducha caliente o un baño relajan e incluso pueden provocar somnolencia. Para un estudiante que no ha dormido toda la noche y está en un pico de excitación nerviosa, tal relajación puede ser contraproducente, desestabilizando su enfoque. Pero este es un efecto puramente psicológico, sin relación con el lavado de información. La verdad es que la limpieza de la cabeza no afecta en absoluto su contenido, pero la creencia en la superstición puede influir en nuestro estado emocional. Esta es una historia sobre cómo en el ámbito más racional, el del conocimiento, pueden prosperar las supersticiones más salvajes, nacidas del simple miedo humano. Y así como tememos perder lo que llevamos en la cabeza, nuestros antepasados temían perder algo mucho más significativo pisando el rastro de otro. Mito número 24. La huella en la tierra que no roba la salud. Infancia. Un día de verano, un camino polvoriento en el campo. Caminas descalzo y ves una clara impresión de un pie ajeno en el suelo. Y de inmediato recuerdas la severa advertencia de los mayores. No pises la huella de otro, te enfermarás, o atraerás la mala suerte. Este miedo, irracional y profundo, te hace rodear con cuidado la impresión. El mito de que la huella de otro conlleva peligro es uno de los más antiguos y arcaicos. El mito se remonta a tiempos en los que las personas creían en la magia simpática, la creencia de que los objetos que han estado en contacto con un ser humano mantienen una conexión inquebrantable con él. La huella en el suelo no se veía simplemente como una impresión, sino como una parte del mismo humano, su doble energético. Pisar una huella significaba invadir el espacio personal de alguien, o incluso robar sus enfermedades, desgracias, o por el contrario, transferir las propias. Se creía que los hechiceros y brujas podían lanzar maldiciones clavando un objeto afilado en la huella o pronunciando un hechizo sobre ella. Esta creencia fue muy poderosa, ya que reflejaba una visión del mundo en la que todo está invisiblemente conectado y donde cualquier acción puede tener consecuencias mágicas. En el mundo moderno, este mito ha perdido su fuerza mística y se ha conservado principalmente en forma de cuentos de miedo para niños o supersticiones turísticas. La explicación racional aquí es innecesaria. Es obvio que una impronta de pie en la arena o barro no puede transmitir enfermedades ni influir en el destino. El único peligro real que podría encerrar es si fue dejada por alguien con una infección fúngica y usted pisa ahí descalzo, pero esa posibilidad es extremadamente baja. Entonces, ¿por qué este mito ha sobrevivido hasta nuestros días? Porque apela a un sentido profundo e instintivo de límites personales. La huella es un marcador de la presencia de otro, un extraño. Al evitarla, simbólicamente evitamos el contacto con lo desconocido, potencialmente peligroso. Es un eco de un antiguo instinto que obligaba a nuestros antepasados a tratar con precaución
todo lo relacionado con forasteros. La verdad es que este mito no trata sobre enfermedades, sino sobre límites. Nos enseña a respetar el espacio ajeno, aunque de una forma irracional y supersticiosa. Es una historia sobre cómo los instintos sociales antiguos se disfrazan de prohibiciones místicas y continúan viviendo en nuestra cultura, incluso cuando dejamos de creer en la magia. Y así como atribuimos propiedades mágicas a cosas simples, a menudo también nos equivocamos en la autoría de frases célebres, creyendo que son sabiduría popular. Mito número 25. La sabiduría de las estrellas, que tiene un autor específico. Si las estrellas se encienden, ¿es porque a alguien le hace falta? Esta frase suena como una antigua sabiduría, como un aforismo nacido en la profundidad de los siglos. La usamos cuando queremos hablar sobre la inevitabilidad de lo que ocurre, sobre el significado oculto de los eventos más incomprensibles. Parece tan orgánica, profunda y universal que la mayoría de la gente está segura de que es un refrán popular, folclore, la quintesencia de la sabiduría colectiva. Este mito sobre el origen anónimo y popular de la frase es muy poderoso. Se adapta a cualquier contexto, desde un debate filosófico hasta una conversación cotidiana, que da la impresión de que siempre ha existido. La escuchamos de nuestros padres, de los maestros, la encontramos en artículos y libros sin ninguna referencia al autor. Se ha convertido en parte del código cultural, una verdad común que no necesita confirmar su fuente. La aceptamos como un hecho, como el oro nativo de la sabiduría popular, sin sospechar que este nugget tiene un nombre, un apellido y hasta una fecha de nacimiento específicos. En realidad, esta famosa frase no es un folclore, sino una cita exacta del poema Escuchen, escrito por Vladimir Mayakovsky en 1914. No es una sabiduría popular, sino el grito del alma de un joven poeta futurista y provocador, que en su estilo inconfundible y desgarrado reflexionaba sobre el sentido de la belleza y de Dios. El poema se construye completamente sobre esta pregunta, en la desesperada búsqueda de una respuesta sobre por qué alguien necesitaría que cada noche brillaran las estrellas en el cielo. Mayakovsky, con sus hipérboles y su grotesco, creó una imagen tan poderosa y memorable que se desvinculó de su creador y se convirtió en parte del pueblo. La frase se hizo célebre y comenzó a vivir su propia vida, perdiendo el vínculo con el contexto original. La verdad es que lo que consideramos la voz del pueblo es en realidad un verso genial de uno de los poetas más brillantes y trágicos del siglo XX. Este mito es un hermoso ejemplo de cómo una obra del autor puede hacerse tan popular y orgánica para la cultura, que su autoría se olvida y se transforma en patrimonio común. Es la historia del poder de la palabra poética, que puede superar las fronteras de la personalidad de su creador y convertirse en parte de la conciencia colectiva. Y así como nos hemos equivocado con el autor de estas líneas, también nos equivocamos respecto al origen de otra canción, igualmente famosa y querida por todos nosotros. Mito número 26. La canción de Año Nuevo que no nació en el bosque. En el bosque nació un árbol de Navidad. En el bosque creció. No hay en nuestro país persona que no conozca esta canción desde la más tierna infancia. Es el himno principal del Año Nuevo, símbolo de la festividad, la magia y el aroma a abeto. La cantamos en las fiestas de jardín de infantes, formamos corrillos a su alrededor, y parece ser tan parte integral de la cultura rusa como Papá Frío y la Niña de Hielo. Y por supuesto, la mayoría de nosotros estamos convencidos de que es una canción popular rusa. Este mito parece indestructible. La melodía es tan simple y conmovedora, las palabras tan ingenuas y comprensibles, que parece que las ha creado el propio pueblo, transmitiéndolas de generación en generación. Suena como si hubiera nacido en alguna cabaña de una aldea nevada, junto al crepitar de la leña, y no en el escritorio de un autor específico. Esta creencia en el origen popular del arbolito es muy fuerte porque coincide con nuestra idea del folclore como algo eterno, anónimo y que surge del corazón. No podemos imaginar que esta canción, que se ha convertido en parte del alma de cada uno, tenga autores concretos, pero los tiene. Y esta canción tiene una historia muy interesante e incluso dramática. El poema El árbol fue escrito en 1903 por Raisa Adamovna Kudasheva, una modesta maestra y escritora infantil. Lo publicó en la edición navideña de la revista para niños Malyutka,
bajo el seudónimo A.E. El poema vivió su propia vida, y 2 años después, en 1905, el agrónomo y músico aficionado, Leonid Karlovich Beckman, sin saber quién era el autor de los versos, compuso música para su pequeña hija. No era un compositor profesional y ni siquiera conocía la notación musical. La melodía fue grabada por su esposa, la pianista Elena Beckman-Scherbina. La canción rápidamente se volvió popular, se cantaba en las familias, pero nadie conocía los nombres de sus creadores. Se convirtió en una canción popular, considerada del pueblo. Raisa Kudashova, muchos años después, ya en la época soviética, se enteró accidentalmente de que la famosa Yolochka estaba escrita sobre sus versos. Ella vivió de manera muy modesta y durante mucho tiempo no hizo público su autoría. Solo en los años 50, poco antes de su muerte, se hizo justicia y su nombre fue oficialmente reconocido. La verdad es que la canción más popular de Año Nuevo es el resultado del trabajo de 2 personas intelectuales que ni siquiera sospechaban qué obra maestra inmortal habían creado. Esta es una historia sobre cómo el verdadero arte es capaz de superar cualquier barrera y convertirse en algo genuinamente popular, incluso si sus creadores permanecen en la sombra. Y así como nos hemos equivocado en la historia de esta canción, el mundo también se ha equivocado profundamente en la historia del barco más famoso, atribuyendo a sus creadores una fatal arrogancia. Mito número 27. El barco que nunca fue llamado insumergible. Titanic. Este nombre no es solo el título de un barco, es un símbolo de tragedia, orgullo humano y el enfrentamiento con la implacable naturaleza. Y el elemento central de esta historia es el mito de su insumergibilidad. Todos hemos escuchado esta historia. Los creadores arrogantes del barco, la compañía White Star Line, en su campaña publicitaria audazmente afirmaron que el Titanic era insumergible. Algunas leyendas incluso añaden que a bordo había una inscripción que decía, «Ni Dios podría hundir este barco». Esta frase se convirtió en la esencia de la soberbia, tras la cual vino una dura retribución. El mito del barco insumergible se introdujo tan firmemente en la historia que se ha convertido en su lección principal. No desafíes al destino y a la naturaleza. Es una narrativa dramática y aleccionadora, que convierte la catástrofe, resultado de una serie de trágicos accidentes y errores, en un castigo divino por la arrogancia. Esta versión se ha arraigado tanto en libros, películas y en nuestra conciencia, que la aceptamos como un hecho histórico. Pero en realidad, los creadores del Titanic nunca fueron tan arrogantes. La verdad, como suele suceder, reside en los matices y términos. En los documentos oficiales y materiales publicitarios de la compañía White Star Line y del astillero Harland & Wolff, nunca se usó la palabra insumergible. Utilizaban una formulación mucho más cautelosa y técnicamente correcta. Prácticamente insumergible. Esta frase se basaba en el diseño innovador del barco para su época. Su casco estaba dividido en 16 compartimentos estancos. Según los cálculos de los ingenieros, el barco podía mantenerse a flote con la inundación de cualquier 2 compartimentos o de los primeros 4 compartimentos de proa consecutivamente. Esto realmente lo convertía en uno de los barcos más seguros de su tiempo. La catástrofe ocurrió porque un iceberg rasgó el casco a lo largo del costado, dañando simultáneamente 6 compartimentos, un escenario que los diseñadores consideraban prácticamente imposible. Entonces, ¿de dónde proviene el mito de la insumergibilidad absoluta? Fue creado por periodistas, y lo hicieron ya después de la tragedia. En la búsqueda de sensacionalismo y drama, los periódicos eliminaron la palabra prácticamente, transformando una característica técnica en una declaración audaz. Este recurso hizo que la historia fuera mucho más impactante y trágica. El mito sobre la arrogancia de los creadores resultó mucho más atractivo que la compleja verdad sobre los cálculos ingenieros y la extraordinaria serie de circunstancias. Es una historia sobre cómo una palabra sacada de contexto puede distorsionar completamente una narración y crear una leyenda que perdurará más que el mismo barco. Y así como nos hemos equivocado sobre las causas de esta famosa tragedia, también nos equivocamos sobre las razones del veto de una de las novelas más conocidas del siglo XX. Mito número 28. Una novela condenada no por su contenido. Doctor Zhivago, de Boris Pasternak. Esta novela está envuelta en un aura de fruto prohibido, martirio
y lucha contra un sistema totalitario. En la mente de millones de personas se ha arraigado el simple y claro mito. La novela fue prohibida en la URSS debido a su contenido abiertamente anticomunista. Creemos que sus páginas contenían una crítica directa al régimen, una denuncia de la revolución y la guerra civil, y que por eso Pasternak fue objeto de una campaña en su contra, y su libro de un veto. Esta versión es muy lógica y corresponde a nuestra percepción de la censura soviética. Pinta un cuadro de un valiente escritor disidente que desafió al sistema, y de un sistema que tuvo miedo de la verdad y castigó brutalmente al autor. Este mito convierte la historia de Dr. Zhivago en un thriller político, en una lucha de ideologías. Nos lo imaginamos, con censores del partido buscando herejías en el texto y horrorizados por su anticomunismo. Pero, en realidad, la razón del escándalo no estaba tanto en el texto de la novela, sino en las circunstancias de su publicación. La verdad es mucho más compleja y paradójica. La novela Dr. Zhivago en sí misma es una obra profundamente lírica, filosófica y en gran medida apolítica. El protagonista, Yuri Zhivago, es un intelectual, médico y poeta que intenta mantener su mundo interior, su alma, en medio del torbellino de cataclismos históricos. No es un luchador, ni un disidente. Simplemente intenta vivir, amar y crear, mientras la historia tritura las vidas de las personas. Sí, en la novela hay reflexiones críticas sobre la crueldad de la revolución, pero son expresadas por los personajes y no tienen el carácter de un panfleto político directo. Las revistas literarias soviéticas, donde Pasternak ofreció su manuscrito, le negaron la publicación, no porque viesen una amenaza directa al régimen, sino más bien por su espíritu no soviético, porque el autor priorizaba su destino personal y sus búsquedas espirituales sobre la lucha de clases. La verdadera tormenta estalló más tarde, cuando Pasternak, desesperado por publicar la novela en su patria, le entregó el manuscrito a un editor italiano. La publicación de la novela en el extranjero sin el permiso de las autoridades soviéticas fue vista como una traición. El clímax del escándalo se produjo cuando a Pasternak le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura en 1958, lo que el liderazgo soviético consideró como una subversión ideológica de Occidente. Exactamente eso, y no el texto en sí, fue la causa del monstruoso acoso al escritor y lo llevó a renunciar al premio. El mito sobre la novela antisoviética oculta una drama más sutil, la tragedia de un escritor que fue juzgado no por lo que escribió, sino por el uso político que se le dio a su libro en la lucha de dos sistemas. Y así como nos hemos equivocado en las razones de este escándalo cultural, también idealizamos a menudo las realidades sociales de aquella época. Mito número 29. Una vejez dorada que no era tan dorada. Unión Soviética. Para muchos que sienten nostalgia por esos tiempos, uno de los pilares de justicia social era el sistema de pensiones. Existe un mito persistente de que en la URSS los jubilados estaban completamente respaldados por el Estado. Imaginamos ancianos y ancianas dignos que, al retirarse, podían vivir cómodamente de su pensión, sin depender de la ayuda de sus hijos y sin preocuparse por el mañana. Este mito pinta un cuadro de una vejez sin preocupaciones y respetada. La pensión se percibe como una merecida recompensa por años de trabajo, como una garantía de estabilidad. Esta creencia se sostiene con recuerdos de precios bajos en pan y servicios públicos, de medicina gratuita. Parece que en ese sistema, las personas estaban protegidas desde la cuna hasta la tumba, y la vejez era un periodo de tranquilidad, no de lucha por sobrevivir. Este idílico cuadro resulta muy atractivo, especialmente frente a las dificultades económicas actuales. Pero oculta una realidad más dura y prosaica, en la que la pensión soviética era a menudo solo una de las muchas, y lejos de ser la principal, fuentes de subsistencia. La verdad es que la pensión media en la URSS, especialmente en su periodo final, era bastante baja. Se podía vivir de ella, pero de una manera muy modesta. La compra de ropa nueva, electrodomésticos o un viaje a un balneario eran un lujo inaccesible para muchos jubilados. Por eso, la mayoría de ellos, mientras la salud lo permitiera, continuaron trabajando incluso después de la jubilación, desempeñándose como porteros, limpiadoras o encargados de guardarropía. El pensionista que trabaja no era una excepción,
sino un fenómeno común. Sin embargo, el verdadero apoyo para la subsistencia no era la pensión ni el trabajo adicional, sino la agricultura de autoconsumo. Las famosas 600 sotanias, una casa de campo o un huerto en casa, no eran solo pasatiempos, sino un objeto estratégico para la seguridad alimentaria de la familia.